el IASBI, que es la entidad encargada de emitir las normas internacionales de información financiera a nivel mundial. Jorge Gil, que es el presidente de GLENIF, del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas en Información Financiera. Wilmar Franco, que es el presidente acá en Colombia del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y Hugo Espina, que es el presidente del Instituto Nacional de Contadores. A mi derecha, Diana Moreno, la subdirectora del instituto, que va a moderar con ustedes la realización de la agencia. Ustedes, muchas gracias también por atendernos. Bueno, pues ahora sí es cierto, la pregunta inicial sería ¿a qué viene o cuál es la presencia de ustedes como GLENIF aquí en Colombia? Bueno, en este caso, como presidente de GLENIF, me tocaría a mí dar la respuesta. Lo vamos a usar al micrófono. Sí, como están filmando. Está filmando. Okay. Le decía que el GLENIF está en este momento haciendo su reunión de directorio, que se realiza cada 3 meses o 4 meses según el cronograma, en Colombia, a través de la invitación que nos hizo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es miembro del GLENIF, para que por primera vez se haga esta reunión en Colombia. Para que ustedes un poco conozcan, la función nuestra desde el punto de vista del GLENIF es nuclear los consejos emisores de toda América Latina. Es el consejo emisor es quien emite las normas de contabilidad que se aplican en un país determinado, y en base a eso, al nuclearlos y a atender intereses comunes de distinta índole, sobre todo la relación con quien emite las normas internacionales, que está representado por el doctor Amaro Gómez aquí presente, que es justamente poderle dar la respuesta al IASBI de todas sus consultas en forma periódica que le realiza y que tiene 4 meses de tiempo para hacerse. Por lo tanto, nuestra función básicamente es tener la reunión de directorio y varias otras actividades que ha organizado el Instituto Nacional de Contadores Públicos con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en relación con universidades, con los medios, como en este caso con ustedes, y también con el público en general en 2 o 3 eventos que hemos realizado. Eso ha sido la función nuestra. Gracias. Entendiendo la importancia del IASBI y de la presencia del doctor Amaro Gómez, Angélica quiere hacer una pregunta relacionada con su entidad. Doctor Jorge, ¿cuál ha sido el alcance del IASBI? Amaro, perdón, está acá intercalados al doctor Amaro. ¿Cuál ha sido el alcance de IASBI en las iniciativas regionales de implementación e integración de las MIF? Bueno, nosotros en el IASBI estamos involucrados con prácticamente todos los esfuerzos de adopción, en un primer paso de adopción de las MIF y en un segundo paso de mantenimiento e implementación correcta de las MIF como establecida por el IASBI. Entonces estoy acompañando, soy representante de América del Sur en el IASBI, estoy acompañando todos los países, particularmente Colombia, desde 2010, luego después de la publicación de la ley, con la creación del Consejo. Nuestro objetivo primordial es que anticipemos los desafíos que tiene Colombia y compartamos también la experiencia nuestra de otros países en el proceso de adopción de las normas internacionales, y con eso Colombia tenga un aterrizaje tranquilo y seguro al final del proceso de adopción de las MIF. Gracias. ¿Cuáles son los desafíos de Colombia para la implementación de las MIF? Hay grandes desafíos, pero quiero señalar lo siguiente. En Colombia desde el año 2009 se emitió una ley, que es la ley de convergencia. La convergencia significa el proceso mediante el cual se acogen estándares de contabilidad y estándares de auditoría que son de aceptación mundial. En ese sentido, el Consejo Técnico ha venido trabajando en algo que se ha llamado debido proceso, que es la forma en que la normativa internacional se incorpora dentro del marco regulatorio local por el emisor local. En ese sentido, en ese proceso también el Consejo Técnico tiene también una función de relacionarse a nivel internacional y participar en estos organismos internacionales
como el GLENIF o el IASBI. El gran desafío que existe es todo el que está relacionado con la incorporación en las normas legales colombianas de toda esta normativa, tanto, como les decía, los estándares de reportes financieros para elaborar informes financieros y los estándares de auditoría y aseguramiento. Hay grandes desafíos y grandes cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, ya se emitió una nueva regulación contable que reemplaza la vigente en el país. Se está en proceso de discusión pública de todo el tema de las normas de aseguramiento. Se ha venido conversando sobre otros elementos transversales al proceso de convergencia que están relacionados con la educación contable, la calificación profesional, el tema de actualización profesional, ¿sí? Y grandes retos que hay alrededor de todo el tema de convergencia, ¿sí? Digamos, resumiendo en pocas palabras el tema, la convergencia hacia normas de contabilidad y auditoría implica cambios, tanto cambios a nivel legal como cambios a nivel de la profesión, y el gobierno nacional, como muchas otras instituciones, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, la profesión contable, las universidades, los ministerios como órganos reguladores y muchos otros interesados han venido trabajando en el tema. Se podría decir que estamos en una época de cambio para coger un estándar de aplicación global, y eso sin duda alguna mejorará la forma en que la profesión ejerce el tema, cómo se maneja el tema contable en Colombia, tanto para la elaboración del reporte financiero como todo lo que hay detrás para que esa información tenga confianza pública, ¿sí? Todo direccionado hacia una estructura que permita tener mejor información financiera para poder tomar mejores decisiones, pero todo el sentido está en mejorar la confianza pública y sobre todo la confianza inversionista. Información financiera más transparente para mejorar la confianza inversionista en el país. Gracias, Angélica. Doctor Ospina, ¿en qué se benefician los contadores públicos de Colombia, de acuerdo a lo que dijo el doctor Franco? Bueno, realmente es que estamos enfrentando un cambio fundamental donde la profesión del contador público va a desarrollar un papel mucho más importante dentro de la empresa, ya que los principios o los nuevos estándares de información financiera se basan en principios y no en un librito que se llamaba el PUC. De manera que cada operación, cada transacción tiene que ser pensada y se va a registrar de acuerdo con la esencia y no con la forma. Eso implica muchos cambios. Posiblemente la profesión tiene que empezar a adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas, pero indudablemente se va a enriquecer. El contador público debe, digamos, ascender en el sentido de que va a ser el consejero de la gerencia. Cuando hay que aplicar un principio, ¿quién va a ser consultado primero? ¿Cuál es el principio más adecuado? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles serían los efectos en los estados financieros, en el patrimonio, en los dividendos? Es indudablemente el contador. Por eso el contador debe recibir de aquí en más entrenamiento, prepararse para responder a este desafío que no es pequeño. Esto desde el punto de vista de los estándares de contabilidad, y simultáneamente la ley también trae los estándares de aseguramiento que nos obliga a actuar en una forma igual a los auditores del resto del mundo y los revisores fiscales del resto del mundo, guardando las mismas normas de ética, control de calidad y unos estándares que se deben cumplir aquí. Es muy importante, es un gran desafío. Y con relación a la economía del país, ¿qué representa este tipo de autorizaciones para los contadores? Bueno, la economía del país se va a beneficiar en el sentido de que la información que se va a usar es más transparente, más comparable, más confiable. El país quiere entrar en el régimen de la OECD. Uno de los pasos que tenemos que cumplir es cumplir o aceptar o adoptar o converger a estos estándares internacionales, de manera que la información que produzcan las empresas en Colombia también va a ser comparable con el resto del mundo, y eso nos coloca un paso más grande, más allá, en los niveles de inversión, que es bastante alto hoy en día, pero vamos a tener más inversión, de la manera en que la información sea más transparente, el país se va a beneficiar más y por supuesto los contadores. Gracias. Camilo, ¿tienes otra pregunta?
¿cómo ven ustedes, cómo ven a Colombia? ¿Está cerca? Es decir, ¿lo ven con buenos ojos para la implementación de estas normas? Yo creo que ahí puede ayudarnos algunos de los invitados internacionales que lo pueden ver desde afuera y darnos de pronto un concepto más objetivo de cómo lo ven. Bueno, yo personalmente entiendo que el avance en Colombia ha sido extraordinario. Si acordamos que la ley, como mencionó Wilmar, fue publicada solamente en 2009, estamos en 2014 y hace más de un año en Colombia tiene un plan muy claro de adopción de la NIF, incluyendo el primer año de adopción para las empresas del Grupo 1. Hay un plan muy claro para las empresas del Grupo 2 y las empresas del Grupo 3. En todo ese proceso, Colombia ha tomado decisiones muy acertadas en términos de identificación de una autoridad que coordena todo el proceso de adopción de la NIF. Esto es muy importante, una autoridad que es claramente identificada y es reconocida por todos los interesados en la adopción de la NIF como la autoridad competente para conducir y coordinar el proceso de adopción. Y esta autoridad, que es el Consejo Técnico, también tuvo la sabiduría de constituir los comités técnicos específicos para involucrar a los interesados, incluyendo los académicos, auditores, compañías, bolsa de valores, expertos en temas de particular interés, como es evaluación, medición de una manera general. Entonces veo el avance de Colombia como un avance extraordinario que para mí es un ejemplo de cómo hacerlo y hacerlo correctamente, con tiempo, con comunicación, de manera muy clara quién está responsable por este proceso. Gracias, Manuel. Vale. Como usted dice, el futuro contador debe ser la mano derecha pues, de quien tome las decisiones en la organización. ¿Cómo se debe formar el contador? ¿Cómo se debe capacitar para lograr pues llegar a ese punto que sea importante en la organización? ¿Alguien que sea contador, cómo especializarse o qué posgrado estudiar para adquirir ese perfil? Bueno, lo primero es que no estamos ante un cambio tan dramático que no se pueda arreglar. Hay muy buenos ejemplos, muchos profesionales hoy en día conocemos las normas porque las hemos estudiado. Es cuestión de cambiar el enfoque, es cuestión de saber que hay un estándar y que no vamos a quedarnos en una regla. Ahora, por supuesto, requiere entrenamiento, requiere formación. Muchas universidades, muchas agremiaciones, entre ellas nuestro instituto, ha brindado entrenamiento a un número muy grande. Nosotros en los últimos 4 años, como dice Marco, hemos dado capacitación a más de 28.000 contadores y estudiantes de contaduría en Colombia. Esto quiere decir que ya hay una masa muy grande. Amaro Gómez dijo, el primer grupo que lo tiene que implementar es el Grupo 1. El Grupo 1 ya preparó sus estados financieros de apertura. Tienen que presentarlos a las autoridades en el mes de mayo. Y en el mes de julio vamos a saber los efectos que hubo sobre el patrimonio de las empresas del Grupo 1. Los contadores de las empresas del Grupo 1, que son las empresas emisoras de valores, imagínense ustedes, Bavaria, Bancolombia, empresas públicas, todas las más grandes, tienen gente supremamente bien capacitada. Eso realmente es fantástico decirlo. Tenemos que el grupo que mueve la economía de Colombia, el grupo de las empresas grandes, que es la mayor parte del Producto Interno Bruto, tenemos a los que preparan la información y a los que auditan la información y a los supervisores que van a supervisar la información debidamente entrenados. Y ya a partir del año 2016 empieza el Grupo 2 y se están haciendo esfuerzos para que la gente tenga la capacitación suficiente. De manera que no es una gran cosa, pero sí requiere un esfuerzo individual de sentarse a estudiar o de atender a unos centros que lo puedan capacitar, pero ya tenemos muchos, o sea, no es un gran esfuerzo, es cuestión de una disciplina profesional. Tenemos el material en español
es de fácil acceso gratuitamente. Usted entra a una página del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública y están todas las normas al día en español, preparadas por el IASBI, la Fundación IFRS, que es la que coordina esta publicación. De manera que tenemos todos los elementos, la información es gratis, tenemos muchos cursos gratis, también pagados, por supuesto, de manera que no es un desafío que no podamos cumplir, lo estamos cumpliendo y lo que tenemos hasta la fecha es muy satisfactorio. Gracias. Angélica. En materia de empleabilidad, ¿qué porcentaje tiene contrato y cuántos lo hacen a manera de freelance? ¿Y cómo está el asunto de salarios en el sector? A ver, en las empresas grandes del grupo 1 son empleados todos con su contrato de trabajo, muy bien pagados, digamos que un promedio bastante satisfactorio. No hay una encuesta de remuneraciones, pero le advierto que los profesionales que se han preparado para atender el tema de los estándares de los NIF son mejor pagados que los demás. De manera que ahí no hay mucho tercero que viene a trabajar, digamos, temporalmente. Por supuesto, le quiero advertir, la aplicación de los estándares implica recoger mucha información histórica que generalmente no estaba disponible. Por poner un ejemplo, los estándares relacionados con la remuneración a los trabajadores, cuando por ejemplo usted tiene vacaciones o primas que se pagan por antigüedad, hay que ir hasta el primer día de su contrato de trabajo y recalcular cuál hubiera sido, digamos, empezar a generar una especie de fondo de pensiones para esas primas de antigüedad, que nadie lo hacía. Aquí se hacía eso. Uno cumplía 5 años, le daban su cheque, a veces una medallita y se va. Ya no. Ahora hay que preparar la información y si la persona se retiró, tiene un efecto distinto, y si la persona continuó, es un acumulado. O sea, es distinto la forma de registrar, pero requiere. Entonces ahí sí se está empleando mucha gente temporal para ayudar a las empresas a recabar información histórica muy importante que no se tenía antes. Entendamos que aquí entidades como Bancolombia, que establece el banco más grande, es una entidad que viene de ser Banco Industrial Colombiano, Banco de Colombia y CONAVI. O sea, 3 empresas que no pensaron esto nunca y que ahora hay que buscar el archivo en 3 empresas distintas para poder reportar al Banco Colombia, que está registrado en la Bolsa de Nueva York y en otras bolsas, que entonces tienen la obligación de reportar esto de una forma muy precisa. Gracias, Angélica. Doctor Gil, ¿actualmente existen inconvenientes de tipo jurídico para utilizar las NIF en los países de la región? Bueno, eso depende de cada país. En particular hay países que tienen su estructura contable basada en leyes y hay otros países que tienen muy pocas leyes referidas a la estructura contable. Por lo tanto, hay que analizar, y eso lo está haciendo Colombia a través de los comités que habíamos mencionado recién, cuáles son las leyes que impactan y que puedan llegar a poner algún tipo de impedimento para la adopción completa de todos los estándares que estamos mencionando, porque no es solamente un aspecto de contabilidad, sino, como ya lo mencionamos antes, de auditoría, aseguramiento, control de calidad, educación, etc. En aquellos países que tienen fuertemente arraigado la costumbre de tener normas a través de leyes, eso ha generado la necesidad de cambiar las leyes. En otros países donde eso no ha sido así, solamente se ha cambiado la norma a través de la potestad que tiene algún organismo en particular. Por ejemplo, en Argentina hay un organismo que emite las normas, con que ese organismo cambie la norma ya es suficiente. No es necesario cambiar una ley ni cambiar un decreto como ha tenido que ocurrir acá en Colombia. Doctor Wilman, ¿me podría responder qué papel desempeña el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública en el directorio de CNIF? Bueno, como ya refería, todo el proceso de emisión de los dos estándares de aceptación mundial de información financiera está en cabeza del IASBI, y el IASBI
tiene un debido proceso en la emisión de esas normas que implica generar borradores de exposición, documentos en discusión, y ellos siempre están preguntando a las entidades reguladoras y a otros interesados. El Consejo Técnico, la ley estableció una obligación de relacionarse con esos organismos que emiten las normas, porque se percibía que la participación de los reguladores colombianos y latinoamericanos era muy baja. El GLENIR entra a suplir como ese vacío que había, y él tiene como propósito recoger las posiciones de los reguladores en Latinoamérica, como ya se advertía, y el Consejo Técnico es uno de los fundadores de este organismo. Actualmente tiene un puesto en el directorio y digamos, participa activamente de muchas formas. Por ejemplo, hemos coordinado grupos de trabajo, se crean grupos de trabajo y se recogen las posiciones de todos los países latinoamericanos. También se puede ser participante en el grupo de trabajo, y a partir de esos grupos de trabajo se recogen todas las posiciones latinoamericanas que son expuestas hacia el IASBI por el organismo latinoamericano que los aglutina. Nosotros, como les decía, desde el año 2011 formamos parte de este organismo, participamos en su fundación, y hoy somos miembros fundadores y tenemos una representación en el directorio, y trabajamos por vía de participar en los grupos de trabajo que se conforman, o por vía de las coordinaciones que se tienen. Digamos, dentro de los objetivos de GLENIR, pues está apoyar todos estos procesos con las entidades reguladoras, así está señalado en sus objetivos, y pues también participamos muy activamente en las reuniones del directorio, las reuniones, y ese es un escenario en el cual es necesario que todos los países latinoamericanos estén presentes, conformando una voz que permite sentar las posiciones hacia el IASBI para que sean escuchadas de una debida forma, sin perjuicio de que existan otros mecanismos también de pronunciarse ante el IASBI como organismo. Pero digamos, dentro de las entidades reguladoras, pues digamos que ese es el mecanismo que se ha venido empleando en Colombia para ese evento. Gracias. Nos queda una pregunta más por cada uno, entonces Camilo. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos grupos hay en marcha? Si el grupo 1 de empresas de valores es el que está marchando, ¿cierto? El grupo 2 está para el 2016. ¿Y qué plazo tienen esos grupos para ya estar en forma con los nombres? Mire, la estrategia de convergencia en Colombia fue definida en un documento de direccionamiento estratégico del Consejo Técnico, y allí se definieron tres grupos fundamentalmente. Uno que se llama el Grupo 1, que adopta el estándar internacional que emite el IASBI, previo un debido proceso que se surtió en los años anteriores, y ese grupo inició un proceso de aplicación con algo que se llama la preparación obligatoria durante el año 2013, y a partir del año 2014 está haciendo un proceso de transición ese Grupo 1 para adoptar la norma a partir del año 2015. Eso se llama proceso de transición porque no es un proceso en el que se quitan las normas y se ponen las otras, sino que es un proceso en el cual se comienzan a aplicar las normas, pero hay una transición para desmontar las normas que existen. Se espera que las entidades del Grupo 1 generen información financiera basada en el estándar internacional al 31 de diciembre del 2015, pero advierto que esto es un proceso que inicia con un periodo de preparación en el 2013, sigue con una transición en el 2014 y una adopción en el 2015, y después de que se hagan esos estados financieros, seguramente seguirá un proceso también de determinar cuáles son los efectos de esa aplicación. Es un Grupo 1 definido principalmente como los emisores de valores en las bolsas, las entidades financieras y unas empresas grandes que tienen vocación global. Esas son las empresas del Grupo 1. Pero como un gran conjunto de empresas no están ahí, también se habla de un Grupo 2, que podría hablar uno de las empresas que no son listadas en las bolsas o cotizadas. Esas empresas del Grupo 2 tienen un año más para hacer el proceso. Luego, el periodo de preparación obligatoria es el 2014, y los estados financieros bajo el estándar internacional de este grupo de empresas serán el 31 de diciembre de 2016. Luego ellas tendrán transición en preparación 2014, transición 2015 y adopción el año 2016 con unos estados financieros a esa fecha. También se habla de un Grupo 3, que es una estructura básica que se desarrolló en Colombia para las pequeñas entidades, empresas muy pequeñas, microempresas, que están relacionadas con un proceso de formalización contable que ha querido tener el país,
Y esas empresas que son muy pequeñitas, tienen una estructura contable muy básica, están haciendo el ejercicio igual a las entidades del grupo 1. Es decir, empresas muy pequeñitas, microentidades, empresas listadas financieras, el proceso lo terminan el 31 de diciembre del 2015 y las otras empresas el 31 de diciembre del 2016. Todo esto surgió, de acuerdo con lo que yo les comentaba anteriormente. La ley 1314 define la estrategia de convergencia y se hace un proceso de estudio de las normas que termina con la expedición de unos decretos en donde están contenidos todos estos lineamientos que yo les estoy diciendo. Pero así a grandes rasgos, esas son las fechas en las cuales se hace la transición hacia el estándar internacional. Doctor Ospina. Solamente para hacer, es un complemento porque cuando uno habla de esto, muchas cositas que quedan en el tintero. Vamos a hablar 3 idiomas distintos, teóricamente. El grupo 1 tiene la obligación de converger a unos estándares completos de los estándares internacionales. En el grupo 2 son las empresas intermedias en Colombia, algunas son pequeñas, otras son medianas. A ellos no se les va a requerir toda esa cantidad de información, sino que se va a llamar los estándares para las pymes. ¿Qué es la diferencia más grande? Filosóficamente lo mismo, pero el volumen de revelación es significativamente menor. Entre otras cosas, para no entrar en detalles, el grupo 3 no va con los estándares internacionales, sino que va con un tipo de mejorar la información colombiana, pero no va por estándares internacionales, sino que a las microempresas se les va a pedir simplemente que empiece a través de un proceso de educación, que empiecen a formalizar sus negocios. ¿Quiénes son las microempresas? Las farmacias, las tiendas de las esquinas, las señoras que venden algún tipo de productos hechos en casa. Son pequeñas empresas muy difíciles de controlar, no hay censo de ellas, no están bancarizados. Entonces a ellos no se les puede pedir esto que requiere un entrenamiento. El entrenamiento más fuerte es para las empresas del grupo 1. Las empresas del grupo 2 sí tienen filosóficamente el mismo estándar, pero con unos requisitos menores, sobre todo de revelación, y el grupo 3 no tiene estándar de revelación. Tal vez para... Gracias. Manuel. Al final de la transición en el grupo 1, que va a abarcar los estándares internacionales, ¿cuáles esperan que sean los resultados pues en este grupo? ¿Cuál es el impacto económico y financiero en nuestra economía local? Tranquilo, sin miedo. Bueno, yo quiero advertir lo siguiente. El mismo proceso de convergencia llevó a la necesidad de que se hicieran estudios sobre el tema. Y hace 2 años la Superintendencia de Sociedades desarrolló un estudio en el cual simulaban qué le pasaba al patrimonio. Y estudio en el cual tuve oportunidad de participar, y lo que se advertía ya era que se encontraban resultados distintos por sectores o por tipos de empresas. ¿Por qué se encontraban resultados distintos? Porque las políticas contables tienen ciertas flexibilizaciones al momento de hacer la transición hacia las TIC. Entonces, algunas, por ejemplo, pudiesen encontrar muy adecuado mantener estructuras de costos, de los costos históricos, de los costos pasados, y otras podrían encontrar adecuado mantener estructuras de mercado y modificar la estructura financiera de la entidad. Entonces uno encuentra decisiones distintas. Lo que sí se puede advertir es que hay mecanismos para que los patrimonios de las entidades no resulten afectados por vía de la transición inicial, pero esos son mecanismos que son voluntarios. Entonces una entidad podría tomar una decisión de, por ejemplo, eliminar todas las valorizaciones que tienen de sus activos, que son como las ganancias no realizadas, y quedarse en estructuras de costo. Eso tendría un efecto patrimonial distinto de aquel que las quiere mantener o aquel que desea hacer una reevaluación y aprovechar toda la transición hacia las NIC. Entonces hay resultados distintos que dependerán de cada entidad y de las políticas contables que ellos tomen, ¿sí? Digamos, aquí el mecanismo de transición es lograr la transición hacia un estándar internacional a un costo que no exceda los beneficios, pero siempre hay un elemento de política al interior de cada entidad que será el que definirá cuál es el efecto, ¿sí? Uno pensaría que frente a un escenario de que la contabilidad se basa en costos históricos, aquellas empresas que pudiesen incrementar los valores de sus activos pues tendrían incrementos patrimoniales, pero también es viable un escenario distinto, ¿sí?
Digamos, en las simulaciones se advertía diferentes formas y se encontraba que esa es una decisión de las empresas. Digamos, ya en la práctica real del ejercicio de aplicación real, porque este era un ejercicio simulado, seguramente se podrá advertir cuál es el efecto que tendrá. Pero quiero señalar una cosa: ese impacto patrimonial que puede tener en la transición, en realidad es un impacto patrimonial que no tiene efectos legales, porque como se da un proceso de desmonte gradual, eso le da a la entidad como el conocimiento necesario para poder gestionar ese cambio, porque en realidad el efecto real desde el punto de vista legal está cuando se termina el proceso y no cuando se inicia. Entonces uno puede advertir un impacto inicial, pero ese impacto inicial permite gestionar a la entidad para poder hacer los ajustes que requiera, si es que por ejemplo tuviese una baja patrimonial que pudiese afectar el patrimonio de la entidad, pero todo está direccionado desde la política misma que define la entidad. Gracias. Angélica, última pregunta. Doctor Amaro, ¿qué ha pasado con estos impactos en Europa y en otros países? Bueno, en Europa las NIF fueron adoptadas en 2005, entonces los impactos están alineados con lo que dijo Wilmar. Depende de la industria, depende de las opciones, de los efectos de la aplicación de la NIF en cosas básicas como depreciación, deterioro, medición y valoración de activos de una manera general. Entonces los impactos son variados a depender de la industria y del efecto de la aplicación de la NIF. En los países en Latinoamérica, por ejemplo, que están adoptando más recientemente la NIF, el resultado es muy similar a los resultados que espera Colombia y los resultados europeos. Los países que yo conozco un poco más, como Brasil, Argentina, Chile, que han adoptado hace un par de años, están directamente asociados a la práctica contable que tenía anteriormente. Entonces, si hay un cambio significativo o no, y los efectos específicos de los criterios y requisitos de la NIF, principalmente lo que respecta a medición, criterios de deterioro e imparidad también. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes otro? Sí, doctor Jorge, por último, ¿qué podríamos dar de reflexión a los contadores públicos de Colombia? Un llamado a que estén vinculados y estén atentos a todo lo que saca Grenif. Bueno, yo empezaría esto con una pequeña reflexión previa, que es una pregunta que hizo el joven del tiempo, que tenía que ver con cómo acercar a los contadores con la alta dirección de la empresa. Y en este sentido, si uno ve la convergencia con las normas o estándares internacionales, lo puede ver como una cuestión legal que se está implementando y que va a tener efectos que a lo mejor en la práctica son determinados, o lo puede ver como una oportunidad. Es decir, en muchos de los países de América Latina esto lo hemos difundido como una oportunidad para hacer una reingeniería de la profesión contable. ¿En qué sentido? En muchos países, y Colombia no es una excepción, la utilización de la información financiera ha sido muy limitada. Lo limitado ha sido porque el enfoque de esa información financiera tenía mucho que ver con el usuario que le cobraba los impuestos a las empresas. O sea, tenía un enfoque mayoritariamente fiscal. El enfoque de la información financiera hecho con estándares internacionales es bastante diferente. Está pensada en información que va a recibir el usuario que no tiene posibilidad de tener acceso a la empresa, pero que toma decisiones basadas en esa información. Y también en la propia empresa, que tiene que tomar decisiones como por ejemplo política de distribución de dividendos, capitalizaciones, etc. Y eso está jerarquizando a la información financiera, provocando entonces que los contadores tengan que pensar ya no en un enfoque fiscal para su visión en relación con la empresa, sino con un enfoque financiero para su visión en relación con la empresa. Y esto significa que muchos contadores van a tener que reaprender muchos conceptos, porque también este enfoque que está en Colombia estuvo en otros países, y eso provocó que las universidades enseñaran con ese enfoque.
En estos momentos, todo este proceso de convergencia produce la necesidad de revisar los planes de estudio, produce la necesidad de ver si cada profesional está adecuadamente formado para enfrentar estos desafíos, y eso yo creo que es uno de los temas más impactantes que se va a producir en la profesión colombiana en los próximos años. Lógicamente que todos los actores colombianos están trabajando en eso, conocen todos estos desafíos. El gran problema es cómo hacérselo llegar y conocer al profesional que está todos los días trabajando y todos los días está enfrentando los requerimientos que le pueda hacer la DIAN o cualquier otro organismo de regulación o de supervisión. Entonces, desde el GLENIF, nosotros lo que más podemos decir, aprovechemos esta oportunidad para hacer un repensamiento de la profesión contable colombiana, pero también dentro de ese repensamiento, esa reingeniería, pensemos cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con quien es el Consejo Emisor, en este caso el IASBI, y para eso está esta figura que es el GLENIF, que va a permitir hacer el puente entre lo que piensa la profesión contable colombiana, más los empresarios, más los reguladores, y lo que es quien emite las normas a nivel internacional, que es el IASBI. Entonces, en definitiva, dos mensajes: pensar en la reingeniería, y dentro de la reingeniería pensar en la comunicación activa con todos los factores que en este momento puedan llegar a ser a nivel mundial. Perfecto.